¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a empezar a hablar sobre lo que verdaderamente le interesa al presidente de la República. Del famoso negocio que ha sido un timo en la compra de la refinería Deer Park en Houston, Texas, que pertenece a la empresa gigantesca multinacional Shell, la que es líder en gasolinerías en los Estados Unidos y en buena parte de Sudamérica, incluso en aquellos países en donde se dice que se produce petróleo. Y ya están entrando a México las compañías extranjeras para vender directamente a la gasolina. El presidente dice que adquirió la refinería para que con ello se pudiera completar lo que va a producir la famosa refinería de Dos Bocas, que va al 30% de su construcción, pero que espera entregarse en 2023. Si López Obrador llega a este año, que no podemos predecir lo que pueda ocurrir, considerando las elecciones de la semana próxima, considerando los achaques de salud del personaje y considerando la dignidad del pueblo mexicano. Pero fuera de esto, ya la empresa va a ser mexicana, según dicen, está ubicada en Houston, Texas. Es como lo de las reservas que se encuentran en un fortín en los Estados Unidos y que no pueden visitar reservas que compró Felipe Calderón en tabiques de oro, nada menos, en lingotes de oro, 4,000 millones de dólares que están encerrados en Fort Knox, un verdadero búnker al que no puede visitar ningún funcionario mexicano, pero ahí dicen que ahí están. Hay que tener confianza de que verdaderamente nos vendieron lo que no podemos ver y lo que no podemos visitar. Volviendo a la famosa refinería, hay que considerar algo muy importante. Dentro de la política de combatir a la corrupción y al nepotismo, el presidente concedió a Caroline Adams el privilegio de ser la intermediaria entre Shell y Pemex para que se llevara una buena comisión de por medio. ¿Y quién es Caroline Adams? Nada menos que su nuera, la nuera del presidente López Obrador, casada con José Ramón López Beltrán, no López Obrador Beltrán, López Beltrán, porque ya se quieren adjudicar todo el apellido paterno completo. Y pues esto pues es una práctica poco razonable. El hecho es, queridos amigos, que la tal refinería ya era en parte propiedad del gobierno mexicano. El 50% de las acciones las había adquirido el gobierno mexicano hace 30 años por 600 millones de dólares. Esto es, en total, la compra de la refinería le va a salir al gobierno, la compra de la otra mitad de la refinería le va a salir al gobierno en 600 millones de dólares, que son 1,200 millones de dólares. Pero además, lo que no dijo López Obrador es que libera a Shell de la deuda que tiene, que es muy alta. Una deuda que suma 980 millones de dólares que la empresa Shell no va a pagar. Y por lo tanto la refinería nos va a salir en 2,180 millones de dólares a los mexicanos, que somos atormentados por la pésima administración de esto que dicen que es la 4T, la cuarta cruz para los mexicanos. Así están las cosas, pero no para ahí el asunto. Se supone que esta nueva refinería mexicana, pero afincada en Houston, Texas, producirá 340,000 barriles al día, aproximadamente los mismos que se calcula podrá producir la refinería de Dos Bocas en Tabasco cuando esté terminada en 2023, si es que se llega este año. Digo, llega este gobierno a ese año, porque las cosas no están el horno para bollos, pero bueno, está ahí prevista para terminarse en 2023. Y con ello pues podríamos producir
680,000 barriles de crudo mexicanos al día. Podrán extraer todo el petróleo que se va a vender al exterior para que luego nos lo devuelvan como gasolina. Esas son palabras del presidente. Dice que con esto se evitará comprar gasolina al exterior, pero no dice que nos están llenando de gasolinerías del exterior en México para así ni siquiera tener que venderle gasolina al Estado mexicano, sino venderla directamente al consumidor. Esto no lo dice. Y tampoco dice algo muy sencillo, que en México existían antes de Dos Bocas, bueno, existen porque Dos Bocas es todavía algo que parece utópico, 2023, bueno, vamos a ver. Existían 6 refinerías. ¿Y cuál es el problema? Que esas 6 refinerías producen aproximadamente el 30% de su capacidad real de crudo. Es decir, por falta de mantenimiento, por falta de atención, por negligencia pública, las refinerías que existen en nuestro país no funcionan al máximo de su capacidad, sino a la tercera parte, como la tercera parte de los votos de los empadronados que hicieron posible que López Obrador llegara a la presidencia de la República. El 30%. Imagínense ustedes que pudiera mantenerse o mejorarse la condición de las refinerías mexicanas, de las 6 que existen. Y no que producieran el 100%, sino que nada más se quedaran en el 80%, o sea, aumentar la capacidad un 50%. Entonces, pues tendríamos el equivalente a 3 refinerías de Dos Bocas sin necesidad de construir otra más. Eso sería un buen negocio para México, no el que se esté despilfarrando dinero en Dos Bocas, que además ya saben ustedes que está construida en una zona que se inunda a cada rato, lacustre, y que desgraciadamente va a poner en serias dificultades la producción cuando haya temporales como los que frecuentemente azotan a Tabasco, la cuna del presidente, por desgracia, porque es una entidad bella, verdaderamente un Edén, como dice la canción. Lástima de los López Obrador. Pero bueno, más allá de todo esto, el hecho es que este es un negocio que tiene varias aristas. Un negocio que decidió por voluntad omnímoda el presidente de la República, que dijo ayer que tocaba madera, como esta de mi escritorio, porque no hubiera otra dictadura en América Latina. No hubiera otra. Es decir, considera que probablemente la suya ya existe y está hablando de otra más, es decir, no vaya a ser que en algún país del sur que no se estime como dictadura, por ejemplo Costa Rica, que es un país democrático, este sí es un país democrático que no tiene ejército, en donde verdaderamente se respeta el voto, ha sido ejemplar el comportamiento democrático de este país. Bueno, pues que no hubiera en Costa Rica una dictadura, por ejemplo, porque en México todos los indicios son de que la dictadura ya funciona, y ya funciona, entre otras cosas, porque hay mucho dinero bien repartido, como este que está enriqueciendo al inútil de sus vástagos, José Ramón, quien dijo cuando ya era presidente electo su padre, que él no tenía ocupación por ese momento, es decir, hace un poquito más de casi ya 3 años, y que ya vería en qué trabajaba. Inmediatamente fundó la empresa Rocío, que primero era de cerveza artesanal y ahora hace hasta chocolates. Y por otro lado, pues logra que se le den comisiones a su esposa Carolyn.
y viven en los Estados Unidos, muy bien protegidos, muy tranquilos, porque no vaya a ser que puedan correr algún riesgo cuando salgan a las carreteras. Aunque a él no lo tocarían, como nunca han tocado a López Obrador, porque siempre que llegaba a hacer campaña a las comunidades dominadas por el narcotráfico, se le recibía con balazos al aire, con euforia por parte de algunos de los miembros de los cárteles más poderosos, como sucedió en Tejupilco, por ejemplo, en el Estado de México, que es el centro neurálgico de una zona minada por el narcotráfico, Michoacán, Guerrero y el propio Estado de México. Es un triángulo peor y más sanguinario y más terrible que el de las Bermudas, mucho peor, y está en tierra firme. Pues bien, mientras el presidente dice que toca madera, nosotros tocamos madera para que no siga la dictadura en México, para que el 6 de junio los mexicanos se den cuenta de que no podemos votar por la validación de un gobierno que nos ha mentido tanto como en este asunto de la refinería de la Shell. Y más allá de todo eso, pensar, sentarse a pensar, ¿qué nos ha dado de verdad este régimen? Obras magnas como el famoso aeropuerto de Santa Lucía ha servido para poner en jaque al espacio aéreo mexicano, reduciéndose nuestra calidad aérea a un segundo nivel, de acuerdo a los calificadores de la Unión Americana. ¿Y todo por qué? Porque se descubrieron que no había suficientes garantías entre los que mantienen los aviones en vuelo en México. Estamos en un riesgo latente, según dicen estos expertos norteamericanos. Y por supuesto que el riesgo peor es el que representa el aeropuerto de Santa Lucía. Si lo sumamos a la triste realidad de la refinería de Dos Bocas que ya hemos comentado, que tuvo que ser apañada con la compra de Deer Park, ahora tendremos que referirnos también al Tren Maya, que está suspendido en varios tramos, pero que sigue siendo motivo de inyecciones de dinero multimillonario. Así nos está gobernando López Obrador. ¿Usted va a revalidar este gobierno? ¿Usted va a votar a favor de que continúe Morena en el poder? ¿De que tenga la mayoría absoluta para que el presidente haga lo que le dé la gana? ¿Usted se va a responsabilizar de un futuro negro para México? ¿Usted, que me está escuchando, va a razonar su voto y va a estar en consecuencia con el interés colectivo para salvar al país de la demagogia, que es la antítesis de la democracia? Tenemos tiempo para reflexionar, no mucho, pero sí el suficiente para sentarse un momento en su sillón favorito, en su silla, en su terraza, en su patio, en la calle, no te quiera, en un parque. Pero piense dos veces, ¿qué nos ha ofrecido este régimen y qué nos ha entregado? Lo siento, no me van a callar y voy a seguir en estos días con más fuerza, con cero cobardía.